Mi nombre es Socorro Ramírez y tengo 67 años. Sé que no debería estar haciendo esto. Sé que hay secretos que deberían morir con uno. Pero llevo 30 años cargando algo que me pesa más que cualquier enfermedad. Más que estos pulmones que ya no funcionan bien. Más que este cáncer que me consume desde adentro. Los doctores me dan 3 semanas, tal vez un mes si tengo suerte. Pero yo no quiero suerte. Quiero paz. Y la única forma de tenerla es contando lo que vi, lo que escuché, lo que callé durante 3 décadas. Esto no es venganza. No es un ataque político. Es simplemente la verdad de una mujer que está a punto de morir y que ya no puede seguir viviendo con esta mentira. Voy a contarles sobre Claudia Sheinbaum. Pero no la Claudia Sheinbaum que ustedes conocen de la televisión, de los discursos, de las conferencias de prensa. Voy a contarles sobre la mujer que yo conocí cuando trabajaba en su casa. La mujer que cocinaba para ella, que limpiaba sus platos, que escuchaba conversaciones que nunca debía escuchar. Voy a contarles sobre el día que mi vida cambió para siempre. El día que la escuché dar una orden que me hizo temblar de miedo. Una orden que significó que gente inocente nunca obtendría justicia. Pero para entender esa historia, primero tienen que conocer la mía. Nací en 1957 en Iztapalapa, cuando todavía era un pueblo polvoriento en las afueras de la Ciudad de México. Mi papá era albañil. Mi mamá vendía tamales en la calle. Éramos 7 hermanos y yo era la cuarta. Crecí viendo a mi papá salir a las 5 de la mañana con su caja de herramientas, volver a las 8 de la noche con la espalda destrozada y las manos llenas de callos. Vi a mi mamá levantarse a las 3 de la madrugada para hacer tamales que vendería por 2 pesos. Vi la pobreza de cerca, la viví en mi propia piel. La escuela fue un lujo que solo pude tener hasta los 11 años. Después de eso, solo trabajo. Primero ayudando a mi mamá con los tamales, luego limpiando casas, luego aprendiendo a cocinar en fondas baratas. A los 18 años me casé con Julián, un muchacho del barrio que trabajaba de mecánico. Tuvimos 3 hijos. Vivíamos en un cuartito de 5 por 5 metros. No teníamos drenaje propio. Compartíamos baño con otras 6 familias, pero éramos felices a nuestra manera. Julián era buen hombre, trabajador, no tomaba, no me pegaba como los maridos de mis vecinas. Mis hijos crecieron sanos a pesar de la pobreza. En 1985 vino el terremoto. Ese maldito 19 de septiembre que partió a México en 2. Perdimos todo. Nuestro cuartito se vino abajo. Mis hijos quedaron atrapados bajo los escombros durante 5 horas antes de que los rescataran. Sobrevivieron de milagro. Julián perdió su trabajo porque el taller donde trabajaba se derrumbó. Nos fuimos a vivir a un albergue temporal que se convirtió en permanente. Pasamos 2 años ahí, hacinados con otras 50 familias, compartiendo letrinas, comiendo lo que nos daban las organizaciones de ayuda. Fue en ese albergue donde aprendí a cocinar de verdad. Había una señora de Oaxaca que hacía los moles más increíbles que he probado. Me enseñó sus secretos. Otra señora de Puebla me enseñó a hacer chiles en nogada. Un señor de Veracruz me enseñó a preparar pescado a la veracruzana. Convertí esa tragedia en aprendizaje. Cuando finalmente salimos del albergue en 1987, conseguí trabajo como cocinera en una fonda en la colonia Roma. Ganaba poco, pero era dinero honesto. Julián consiguió trabajo en otro taller. Lentamente nos fuimos recuperando. Rentamos un departamento pequeño pero digno. Mis hijos volvieron a la escuela. La vida continuó. Durante los siguientes años trabajé en varias cocinas, fondas, restaurantes pequeños, casas particulares. Me hice de reputación. La gente decía que Socorro Ramírez cocinaba como los dioses, que mi mole poblano era el mejor de la ciudad,
que mis chiles rellenos hacían llorar de felicidad, que mi pozole era digno de las fiestas presidenciales. En 1994, cuando mis hijos ya eran mayores y Julián ganaba mejor, decidí especializarme en cocina para casas de gente importante, políticos, empresarios, artistas. Pagaban muy bien y el trabajo era menos pesado que en restaurantes. Además, me gustaba la discreción del ambiente. No había gritos de meseros, no había prisas locas de la hora pico. Solo cocinar bien, servir con elegancia y cobrar mi sueldo. Trabajé para diputados del PRI, para empresarios de Polanco, para familias de abolengo en las lomas. Aprendí a moverme en esos círculos sin hacerme notar. A cocinar, servir y callar. Esa última parte era la más importante, callar. La gente rica y poderosa habla con libertad frente a los empleados, porque asumen que somos invisibles, que no entendemos, que no importamos. Se equivocan. Nosotros escuchamos todo, vemos todo. Simplemente no decimos nada porque necesitamos el trabajo. Fue en el año 2000 cuando todo cambió para mí. México estaba cambiando también. El PRI perdió la presidencia después de 70 años. Vicente Fox ganó y todos pensábamos que vendría algo diferente, algo mejor. Yo tenía 43 años y acababa de terminar un trabajo con una familia que se mudaba a Monterrey. Estaba buscando nueva casa cuando una amiga me contactó. Me dijo que conocía a alguien que necesitaba cocinera de planta. Era una persona importante, me dijo. Alguien de la política, pero del lado bueno, del lado progresista. Me dio una dirección en Coyoacán y una hora para la entrevista. Llegué puntual, como siempre. La casa era hermosa pero no ostentosa, de 2 pisos, con jardín pequeño, ventanas grandes, estilo colonial. Me abrió la puerta una mujer de mi edad que resultó ser la administradora. Me hizo pasar a una sala sencilla llena de libros. Había retratos familiares en las paredes, diplomas enmarcados, fotografías de protestas y marchas. Me senté nerviosa, esperando a quién sería mi nueva jefa. Entró 15 minutos después. Era una mujer delgada, de complexión pequeña, con lentes gruesos y cabello castaño recogido en una cola. Vestía pantalones de mezclilla y una blusa sencilla. No llevaba maquillaje, no usaba joyas. Parecía más una maestra de escuela que una política importante. Me extendió la mano con firmeza y se presentó. Mucho gusto, soy Claudia Sheinbaum. Yo conocía ese nombre vagamente. Sabía que era científica, que había trabajado en temas ambientales, que era parte del PRD, el partido de izquierda que estaba creciendo en la ciudad. Pero honestamente, no sabía mucho más. Ella se sentó frente a mí y comenzó a hacerme preguntas. No eran las preguntas típicas de entrevista. No me preguntó solo por mi experiencia o mis referencias. Me preguntó de dónde venía, cómo había sido mi vida, qué pensaba sobre México, sobre la política, sobre la desigualdad. Me preguntó qué había sentido durante el terremoto del 85. Me preguntó si creía que el gobierno había ayudado realmente o solo había hecho teatro. Me sorprendió su interés genuino. No me trataba como empleada potencial, sino como persona. Respondí con honestidad. Le conté sobre mi infancia en Iztapalapa, sobre la pobreza, sobre perder todo en el terremoto, sobre los años en el albergue donde nadie del gobierno apareció nunca. Le dije que había aprendido desde chica que los políticos solo se acordaban de los pobres en tiempos de elecciones, que prometían todo y no cumplían nada, que México estaba dividido entre los que tenían todo y los que no teníamos nada. Esperaba que se molestara con mi franqueza, pero en lugar de eso, asintió con seriedad. Me dijo que tenía razón, que el sistema estaba podrido, que por eso ella había decidido entrar a la política,
para cambiarlo desde adentro. Me habló de su trabajo en temas ambientales, de su doctorado en ingeniería energética, de cómo había visto la injusticia ambiental afectar más a los pobres que a los ricos. Me dijo que creía en un México diferente, en un gobierno que sirviera al pueblo y no a las élites. Yo la escuché fascinada. Nunca había conocido a alguien así, alguien con estudios, con dinero, con poder, pero que hablaba de justicia social con pasión real. Me cayó bien inmediatamente. Me ofreció el trabajo ese mismo día. El salario era bueno, no excelente, pero justo. Trabajaría de lunes a viernes preparando comidas y cenas. Tendría los fines de semana libres, a menos que hubiera eventos especiales. Viviría en mi propia casa, pero tendría un cuarto disponible en su casa por si necesitaba quedarme alguna noche. Acepté sin pensarlo 2 veces. Empecé a trabajar para Claudia Sheinbaum en marzo del 2000. Tenía 43 años recién cumplidos. Ella tenía 37 y estaba comenzando su carrera política en serio. Los primeros meses fueron como un sueño. Claudia era jefa exigente pero justa. Le gustaba la comida tradicional mexicana, nada sofisticado. Enchiladas verdes, tostadas de tinga, quesadillas de flor de calabaza, arroz rojo casero, frijoles de olla. Comida honesta, sin pretensiones. Era muy disciplinada con sus horarios. Desayunaba a las 7 de la mañana exactas. Comía a las 2 de la tarde. Cenaba a las 8 de la noche. Entre comidas trabajaba sin parar en su estudio, rodeada de libros, papeles, computadoras. Recibía muchas visitas. Activistas ambientales, compañeros del PRD, estudiantes, académicos. Todos venían a consultarle cosas, a pedirle consejo, a planear estrategias. Yo servía café, preparaba bocadillos y escuchaba sin querer las conversaciones. Hablaban de cambio climático, de energías renovables, de derechos humanos, de justicia social. Todo sonaba muy noble, muy puro. Yo pensaba que finalmente había encontrado trabajo con alguien que realmente quería hacer el bien. Durante ese primer año desarrollamos una relación extraña. No éramos exactamente amigas porque la diferencia de clase y educación era abismal, pero tampoco era la típica relación patrón-empleada fría y distante. Claudia me trataba con respeto genuino. Me preguntaba mi opinión sobre cosas. Me incluía en conversaciones cuando había visitas. Me presentaba como Socorro, quien nos mantiene alimentados y funcionando. Un día me pidió que me sentara con ella después de la cena. Me asustó un poco porque pensé que me despediría, pero en lugar de eso, me preguntó si yo estaría dispuesta para ayudarla con algo más allá de cocinar. Me explicó que estaba considerando postularse para un cargo público en el futuro cercano, que necesitaba a alguien de confianza absoluta que pudiera manejar ciertos asuntos discretos. Nada ilegal, me aclaró, solo temas sensibles que requerían discreción. Le pregunté qué tipo de asuntos. Ella me explicó que en la política había muchas cosas que no podían hacerse públicas inmediatamente. Negociaciones delicadas, conversaciones privadas, documentos confidenciales. Necesitaba a alguien que pudiera estar presente, que fuera testigo silenciosa, que nunca repitiera lo que escuchara. Me ofreció el doble de salario si aceptaba ese rol adicional. Yo tenía familia que mantener. Mis hijos estaban en la universidad y los gastos eran muchos. Julián seguía trabajando, pero su salud empezaba a fallar. Necesitaba ese dinero. Acepté sin entender realmente en qué me estaba metiendo. Firmé un acuerdo de confidencialidad. Un papel legal que decía que todo lo que viera, escuchara o supiera en esa casa era estrictamente privado, que si lo revelaba podía ser demandada, encarcelada incluso. Firmé con mano temblorosa,
pero firmé. Mi nuevo rol comenzó sutilmente. Al principio solo significaba quedarme en la casa durante reuniones nocturnas, servir café y bocadillos, limpiar después. Las reuniones eran largas, tensas, llenas de debates apasionados. Políticos del PRD discutiendo estrategias para las elecciones del 2006. Activistas planeando protestas. Académicos elaborando propuestas de políticas públicas. Todo parecía legítimo, idealista incluso. Pero empecé a notar cosas extrañas. A veces llegaban personas que no eran presentadas, hombres de traje caro que no parecían activistas ni académicos. Llegaban tarde en la noche, entraban directo al estudio de Claudia, se quedaban 1 hora y se iban sin que yo pudiera verles la cara claramente. Después de esas reuniones, Claudia salía del estudio con expresión tensa, cansada, a veces hasta asustada. Una noche le pregunté si estaba bien. Me miró sorprendida, como si hubiera olvidado que yo estaba ahí. Luego sonrió con cansancio y me dijo que sí, que solo eran los sacrificios necesarios de la política, que para cambiar el sistema a veces había que ensuciarse las manos un poco. Esa frase me quedó grabada. Ensuciarse las manos un poco. En ese momento no entendí completamente qué significaba. Pensé que se refería a negociaciones complicadas, a compromisos que no eran ideales, pero necesarios. No imaginé hasta dónde llegaba esa suciedad. En 2006, Claudia se postuló como delegada en Tlalpan. Fue una campaña intensa. Yo la acompañaba a algunos eventos, no como parte de su equipo oficial, sino como su cocinera personal. Preparaba comida para los eventos comunitarios, para las reuniones con vecinos. Me gustaba ver cómo Claudia se transformaba en campaña. Era carismática a su manera, intelectual pero accesible. Hablaba de cifras y datos, pero también de emociones y esperanzas. La gente la escuchaba con atención. Ganó la elección por amplio margen. La delegación Tlalpan era suya. Yo estaba orgullosa de haber sido parte, aunque pequeña, de esa victoria. Pensaba que ahora vendría el cambio real, las políticas públicas que ayudarían a la gente pobre como yo. Y en parte sí hubo cambios buenos. Claudia implementó programas ambientales, mejoró algunos servicios públicos, fue delegada eficiente. Pero también empecé a ver el otro lado. El lado que no salía en las noticias. Las reuniones con empresarios que querían permisos de construcción. Las negociaciones con líderes sindicales corruptos que controlaban votos. Los acuerdos con funcionarios federales del PAN, el partido contra el que supuestamente estábamos luchando. Vi cómo el idealismo se mezclaba con el pragmatismo, cómo los principios se flexibilizaban cuando era conveniente, cómo la política real era mucho más gris que el blanco y negro de los discursos. Pero yo seguía creyendo en Claudia. Me decía a mí misma que esos eran compromisos necesarios, que no se podía cambiar el sistema sin trabajar dentro de él, que el fin justificaba los medios. Me aferraba a esa creencia porque necesitaba creer que trabajaba para alguien bueno, alguien que realmente quería ayudar. En 2008 sucedió algo que debió haberme alertado. Hubo un derrumbe en una obra de construcción en Tlalpan. Murieron 3 trabajadores. Las familias acusaban que la obra no tenía los permisos adecuados, que las condiciones de seguridad eran pésimas, que la delegación había hecho la vista gorda a cambio de mordidas. La prensa empezó a investigar. Había rumores de corrupción, de inspectores comprados, de documentos falsificados. Una noche llegó a la casa uno de esos hombres de traje que no eran presentados. Se encerró con Claudia en el estudio durante 3 horas. Yo estaba en la cocina limpiando cuando escuché gritos. No palabras claras, solo el tono de una discusión intensa. Cuando el hombre se fue, Claudia me llamó.
tenía expresión que nunca le había visto. Estaba pálida, temblorosa, con los ojos rojos como si hubiera llorado. Me pidió que le preparara un té de tila para los nervios. Mientras lo preparaba, ella se sentó en la mesa de la cocina con la cabeza entre las manos. Yo le puse el té enfrente y me quedé parada sin saber qué hacer. Ella levantó la vista y me miró directo a los ojos. Me dijo: «Socorro, a veces en la política hay que tomar decisiones difíciles. Decisiones que no son moralmente perfectas, pero que son necesarias para el bien mayor. ¿Entiendes?». Yo asentí, aunque no entendía completamente. Ella continuó: «Ese derrumbe fue una tragedia. Esos trabajadores no debieron morir. Pero si empezamos a investigar profundamente, vamos a descubrir que la mitad de las obras en Tlalpan tienen irregularidades similares. Si cerramos todo, miles de trabajadores más perderían sus empleos. ¿Qué es peor, 3 muertos o miles de familias sin ingresos?». La miré sin saber qué responder. Ella no esperaba respuesta. Continuó: «Vamos a compensar a las familias generosamente. Vamos a mejorar las regulaciones gradualmente. Pero no podemos hacer un escándalo público que paralice toda la actividad económica de la delegación. ¿Tiene sentido?». Yo asentí otra vez. En ese momento su lógica me pareció razonable, pero esa noche no pude dormir. Pensaba en esas 3 familias que habían perdido a sus padres, esposos, hijos. Pensaba en cómo el dinero nunca podría reemplazar a un ser querido. Pensaba en si realmente era necesario ocultar la verdad o si era simplemente más conveniente. En las semanas siguientes vi cómo se manejó el caso. Las familias recibieron compensaciones económicas generosas a cambio de firmar acuerdos de no demandar. Los medios perdieron interés cuando no encontraron pruebas concretas de corrupción. Los documentos comprometedores desaparecieron misteriosamente de los archivos de la delegación. El caso se cerró sin que nadie fuera responsabilizado. Claudia siguió siendo la delegada eficiente y honesta. Yo seguí siendo su cocinera silenciosa que empezaba a tener dudas. Pasaron los años. Claudia terminó su periodo como delegada con buena reputación. Luego vino su etapa como secretaria del Medio Ambiente en el gobierno de López Obrador, cuando fue jefe de gobierno de la ciudad. Yo seguí trabajando con ella. El salario había aumentado considerablemente. Mi familia estaba mejor que nunca. Mis hijos se graduaron de la universidad. Julián finalmente pudo retirarse. Compramos un departamento propio en Iztapalapa. Yo tenía todo lo que siempre había soñado materialmente, pero empezaba a perder algo más importante, mi paz interior. Porque seguía viendo cosas, seguía escuchando conversaciones, seguía siendo testigo silenciosa de decisiones que me hacían cuestionar todo. Vi cómo se manipulaban estudios ambientales para favorecer proyectos de desarrollo urbano que beneficiaban a empresarios amigos. Vi cómo se silenciaba a activistas ambientales molestos ofreciéndoles puestos gubernamentales. Vi cómo se usaban programas sociales para comprar lealtades políticas. Y cada vez que expresaba alguna duda, Claudia me repetía la misma frase: «Es necesario ensuciarse las manos un poco para cambiar el sistema». Yo quería creerle. Necesitaba creerle. Porque si ella estaba equivocada, eso significaba que yo había sido cómplice de cosas terribles durante años. Significaba que mi silencio había permitido injusticias. Significaba que me había vendido por un buen salario. En 2018, Claudia fue elegida jefa de gobierno de la Ciudad de México. Fue un triunfo histórico, la primera mujer en gobernar la ciudad más grande del país. Yo estaba feliz por ella. Pensaba que ahora, con más poder, podría finalmente implementar todos esos cambios que siempre había prometido.
Pensaba que el pragmatismo sucio de los años anteriores había sido solo preparación para este momento. Me equivocaba. El poder no la hizo más idealista, la hizo más pragmática, más dispuesta a comprometer principios por resultados, más convencida de que el fin justificaba cualquier medio. Yo ya no trabajaba en su casa personal. Ahora tenía un equipo de cocina completo en la jefatura de gobierno. Pero me mantuvo cerca como asistente especial. Mi trabajo oficial era coordinar eventos y comidas oficiales. Mi trabajo real era seguir siendo testigo, silenciosa de sus decisiones más delicadas. Me pagaba muy bien por ese silencio, el doble de lo que ganaba cualquier cocinera en México. Tenía beneficios, seguro médico privado, fondo de retiro generoso. Era imposible renunciar, y honestamente, parte de mí todavía quería creer que estábamos haciendo el bien, que esos compromisos morales eran necesarios, que Claudia seguía siendo fundamentalmente buena persona, haciendo lo mejor que podía en un sistema corrupto. Esa ilusión se rompió el 3 de mayo de 2021. Ese fue el día que escuché la orden que cambió todo. El día que me di cuenta de que había cruzado una línea que nunca debí cruzar. El día que entendí que mi silencio no era neutralidad, sino complicidad. Pero para contar ese día, necesito explicar qué pasó antes. Necesito hablarles del metro, del accidente, de las vidas que se perdieron, de la verdad que se ocultó. En marzo de 2021 hubo señales de que algo estaba mal con la línea 12 del metro. Grietas en las 80 vías, problemas estructurales en los pilares, reportes de trabajadores de mantenimiento que advertían sobre riesgos. Todo eso llegó al escritorio de Claudia. Ella ordenó inspecciones. Los reportes confirmaron que había problemas graves, que se necesitaban reparaciones urgentes, que algunas secciones debían cerrarse inmediatamente hasta hacer las reparaciones. Yo estaba presente cuando su equipo técnico le presentó esos reportes. Recomendaban cerrar temporalmente la línea, hacer las reparaciones necesarias. Sí, causaría inconvenientes a millones de usuarios, pero era necesario para garantizar seguridad. Claudia escuchó todo con expresión seria. Luego preguntó cuánto tiempo tomarían las reparaciones y cuánto costarían. Le dijeron que mínimo 6 meses y varios cientos de millones de pesos. Ella negó con la cabeza. Dijo que era imposible, que el metro no podía cerrarse, que había elecciones en junio y cerrar el metro sería un desastre político, que la oposición la crucificaría, que López Obrador, su mentor político, la vería como incompetente. Los técnicos insistieron que era cuestión de seguridad pública. Ella respondió que encontraran una solución intermedia, reparaciones parciales que permitieran mantener el servicio funcionando. Medidas temporales hasta después de las elecciones. Los técnicos salieron de esa reunión con caras de frustración y preocupación. Yo me quedé limpiando la sala donde había sido la reunión. Claudia se quedó sentada viendo por la ventana. Le pregunté si quería café. Me dijo que sí. Cuando se lo llevé, me miró y me dijo algo que debió haberme alertado. A veces hay que arriesgar un poco para no perder todo, Socorro. Es cuestión de calcular probabilidades. ¿Qué es más probable que algo malo pase en los próximos 3 meses o que perdamos las elecciones si cerramos el metro? Yo no respondí. No sabía qué decir. Ella continuó, más para sí misma que para mí. Estadísticamente, las probabilidades de un accidente grave son bajas, y el costo político de cerrar el metro es certero. Es matemática simple. Se tomó el café en silencio. Yo me retiré sintiéndome incómoda. Pasaron las semanas. Se hicieron algunas reparaciones menores. El metro siguió funcionando. Llegó mayo. El 3 de mayo, para ser exactos.
Yo estaba en la oficina de Claudia preparando el servicio para una reunión que tendría a las 5 de la tarde. Era lunes. Día normal. Hasta que a las 10 de la noche todo cambió. Claudia recibió una llamada. Vi cómo su cara se ponía completamente pálida. Cómo sus manos empezaban a temblar. Cómo se sentaba lentamente como si las piernas no la sostuvieran. Colgó el teléfono y se quedó mirando al vacío por lo que parecieron horas, pero fueron solo minutos. Luego agarró el control remoto y prendió la televisión. En todas las pantallas era lo mismo. Imágenes de caos, ambulancias, gritos, gente corriendo. La línea 12 del metro. Un tramo elevado entre las estaciones Olivos y Tezonco. Se había colapsado. Las vigas cedieron y 2 vagones cayeron desde 20 metros de altura. Había muertos, muchos muertos, heridos graves, gente atrapada entre los escombros. Las imágenes eran dantescas. Metal retorcido, concreto desmoronado, sangre, cuerpos siendo sacados de los vagones destrozados. Miré a Claudia. Tenía las manos cubriéndose la boca, los ojos abiertos enormes detrás de los lentes. Estaba en shock. Yo también. Durante las siguientes horas fue un caos absoluto en la oficina. Llamadas entrando sin parar. El equipo de comunicación llegando corriendo. Asesores legales, técnicos del metro. Todos hablando al mismo tiempo, todos dando opiniones diferentes sobre qué decir, qué hacer, cómo manejar la crisis. Claudia se recuperó del shock inicial y entró en modo de control de daños. Ordenó que se preparara un mensaje para la prensa. Ordenó que todos los recursos de emergencia fueran movilizados al lugar del accidente. Ordenó que se iniciara una investigación inmediata. Se veía compuesta, profesional, en control. Pero yo la conocía bien después de tantos años. Podía ver el terror en sus ojos. A las 2 de la mañana, cuando todos se habían ido excepto su círculo más cercano, hubo una reunión en su oficina privada. Eran 5 personas además de Claudia. Su jefe de asesores, su abogado personal, el director del metro, el secretario de obras y un hombre que yo no conocía, pero que claramente era de muy alto nivel. Yo estaba en la pequeña cocina anexa preparando café. La puerta estaba entreabierta. Podía escuchar todo. El director del metro estaba desesperado. Decía que él había advertido sobre los problemas estructurales, que había enviado reportes, que había pedido autorización para cerrar la línea, que ahora lo iban a crucificar como responsable cuando él solo había seguido órdenes. El abogado lo calló bruscamente. Le dijo que se controlara, que eso no ayudaba ahora, que lo que necesitaban era una estrategia clara para manejar lo que venía. Las investigaciones, la prensa, las demandas, todo. El hombre desconocido tomó la palabra. Su voz era fría, calculadora, completamente desprovista de emoción. Dijo: el número de muertos va a ser de al menos 26 personas, más de 80 heridos graves. Esto es un desastre de proporciones mayores. La oposición va a pedir tu cabeza, Claudia. Van a vincular esto con tu época como secretaria de obras cuando se construyó la línea 12. Van a decir que siempre fue una obra mal hecha, que tú lo sabías, que eres responsable. Claudia respondió con voz temblorosa: yo no construí esa línea, fue Ebrard. Yo solo... El hombre la interrumpió. No importa quién la construyó. Tú eres la jefa de gobierno ahora. Tú recibiste reportes sobre problemas. Tú decidiste no cerrar la línea. Eso te hace responsable a los ojos del público. Hubo silencio pesado. Luego el abogado habló. Necesitamos controlar la síntesis narrativa inmediatamente. Primero, expresar condolencias profundas. Segundo, prometer investigación exhaustiva. Tercero, y esto es crucial, empezar a difundir que esto fue un problema estructural heredado,
no un problema de mantenimiento reciente. El secretario de Obras interrumpió. ¿Pero qué hacemos con los reportes que enviamos sobre las reparaciones necesarias? Esos documentos existen. Si salen a la luz, el hombre desconocido dijo fríamente: esos documentos no pueden salir a la luz. Sentí que se me helaba la sangre. El abogado continuó: hay que revisar qué documentos existen exactamente. Cuáles están en archivos físicos, cuáles en digitales. Hay que tener muy claro qué evidencia hay de que se advirtió sobre problemas y qué se decidió al respecto. El director del metro dijo con voz quebrada: ¿me están pidiendo que destruya evidencia? ¿Se dan cuenta de que eso es un delito federal? Silencio otra vez. Luego la voz de Claudia, tan baja que apenas podía escucharla. Nadie está pidiendo que se destruya nada, solo que se revise qué documentos son relevantes para la investigación y cuáles no. El abogado agregó: exacto. Muchos de esos reportes técnicos son especulativos, advertencias genéricas que no necesariamente aplican a este caso específico. No tiene sentido confundir la investigación con documentos irrelevantes. Yo estaba paralizada en la cocina escuchando esto. No podía creer lo que estaba oyendo. Estaban hablando de ocultar evidencia, de manipular una investigación, de mentirle al público sobre las causas de un accidente que había matado a 26 personas. El hombre desconocido continuó con su tono frío. Aquí está lo que va a pasar. La investigación oficial va a concluir que fue un problema de fatiga de materiales, agravado por deficiencias en la construcción original hace 10 años. Va a señalar responsabilidades en las empresas constructoras de aquel entonces. Claudia va a aparecer como la líder, responsable que actuó con transparencia y dio la cara. Dentro de 6 meses, esto será historia olvidada. El director del metro protestó: pero eso es mentira. Nosotros sabíamos que había problemas. Teníamos que haber cerrado esa línea. El abogado respondió con dureza: ¿y qué ganas diciendo eso públicamente? ¿Vas a arruinar tu propia carrera solo para sentirte moralmente superior? ¿Vas a ayudar en algo a los muertos? Están muertos. No hay nada que podamos hacer para traerlos de vuelta. Lo único que podemos hacer es minimizar el daño político y seguir adelante. Hubo silencio largo. Luego la voz del director, derrotada: ¿y qué pasa conmigo? Si empiezan a investigar, van a venir por mí. El hombre desconocido respondió: tú vas a renunciar mañana mismo por motivos personales. Vas a aceptar responsabilidad moral, pero no legal. Se te va a compensar generosamente y vas a mantener silencio absoluto. Si cooperas, vas a estar protegido. Si no cooperas, vas a enfrentar las consecuencias solo. Era una amenaza clara. El director lo entendió. Todos lo entendieron. Yo lo entendí perfectamente desde mi escondite en la cocina. Entonces vino el momento que me cambió para siempre. El momento que me persigue en las noches. El momento que me hizo finalmente decidir romper 30 años de silencio. Claudia habló. Su voz sonaba cansada, derrotada pero firme. Necesito que todos entiendan algo. Yo no tomé la decisión de no cerrar el metro con ligereza. Consulté a expertos. Evalué riesgos. Hice lo que pensé que era correcto considerando todas las variables. El abogado la interrumpió suavemente. Claudia, no necesitas justificarte con nosotros. Pero ella continuó, como si necesitara convencerse a sí misma. Millones de personas dependen de ese metro todos los días. Cerrarlo habría sido un caos. Habría afectado economías familiares. Gente habría perdido trabajos por no poder llegar a tiempo. Niños habrían dejado de ir a la escuela. No era una decisión simple. El hombre desconocido dijo: entendemos eso.
Y es exactamente lo que vas a decir públicamente, que siempre priorizaste el bienestar de la gente, que las decisiones en gobierno son complejas, que nadie podía predecir exactamente esto. Claudia continuó, su voz quebrándose un poco. 26 personas, 26 familias destrozadas. ¿Cómo voy a vivir con eso? Silencio. Luego el abogado, con tono casi paternal. Vas a vivir con eso haciendo tu trabajo. Vas a compensar a esas familias generosamente. Vas a mejorar el sistema de transporte. Vas a implementar protocolos de seguridad más estrictos. Vas a convertir esta tragedia en oportunidad para cambios positivos. Así es como vas a vivir con esto. Más silencio. Luego Claudia, con voz firme otra vez. Está bien. ¿Qué necesito hacer exactamente? Y entonces el hombre desconocido dio instrucciones específicas. Habló durante 20 minutos detallando exactamente cómo manejar cada aspecto de la crisis. ¿Qué decir en conferencias de prensa? ¿Qué no decir nunca? ¿Cómo tratar con las familias de las víctimas? ¿Cómo manejar las investigaciones? ¿Cómo controlar la narrativa en medios? ¿Cómo usar contactos para influir en qué información salía y cuál no? Era un plan completo de encubrimiento disfrazado de transparencia. Yo escuchaba todo con horror creciente. Cuando llegó al tema de los documentos comprometedores, dijo: los reportes técnicos que advierten específicamente sobre riesgos en el tramo que colapsó necesitan ser reclasificados. No destruidos, eso sería muy obvio. Simplemente reclasificados como documentos de nivel de análisis preliminar no concluyente y archivados en secciones que no serán revisadas en la investigación principal. El secretario de Obras preguntó: ¿y si los investigadores piden acceso a todos los archivos? El hombre respondió: los investigadores van a ser personas que nosotros vamos a aprobar. Gente profesional, sí, pero gente que entiende cómo funcionan estas cosas. Van a tener acceso a los documentos relevantes que nosotros determinemos que son relevantes. El abogado agregó: además, vamos a inundar la investigación con tantísima documentación técnica compleja que va a ser imposible revisar todo en detalle. Miles de páginas de reportes, estudios, análisis. Los documentos comprometedores van a estar ahí técnicamente, pero enterrados entre tanta información que nadie los va a encontrar a menos que sepa exactamente qué buscar. Era brillante en su maldad. No estaban destruyendo evidencia técnicamente. Solo la estaban ocultando tan bien que sería imposible encontrarla. El director del metro dijo débilmente: esto está mal. Todo esto está mal. El hombre desconocido respondió con frialdad: lo que está mal es que murieron 26 personas. Eso no lo podemos cambiar. Lo que podemos cambiar es si esas muertes destruyen también todo el proyecto político de transformación que representa Claudia. Si ella cae por esto, ¿quién gana? ¿La derecha? ¿Los conservadores que quieren desmantelar todos los programas sociales? ¿Eso es lo que quieres? ¿Que 26 muertes se conviertan en la excusa para regresar al neoliberalismo? Era el argumento perfecto. El fin justifica los medios llevado a su conclusión lógica. Si creían que su proyecto político era moralmente superior, entonces cualquier cosa que hicieran para protegerlo estaba justificada. Incluso mentir. Incluso ocultar evidencia. Incluso negar justicia a familias que merecían saber la verdad. Claudia habló otra vez. Quiero que quede claro algo. Las familias van a ser compensadas generosamente, mucho más de lo que recibirían en cualquier juicio. Vamos a crear un fondo especial, pensiones vitalicias para dependientes, becas para hijos, atención médica completa para heridos. No vamos a escatimar recursos. El abogado asintió. Exacto. Y esa generosidad va a demostrar tu compromiso genuino con las víctimas. Va a hacer que muchas familias acepten acuerdos rápidos
en lugar de litigios largos. El hombre desconocido agregó: y cada familia que firme acuerdo va a incluir cláusula de confidencialidad. No podrán hablar públicamente sobre los términos del acuerdo ni sobre detalles del accidente. Si lo hacen, pierden todos los beneficios. Yo sentí náuseas escuchando eso. Estaban convirtiendo el dolor de esas familias en mercancía, comprando su silencio con dinero. Y lo peor era que funcionaría, porque esas familias eran pobres, como yo. Cuando eres pobre y te ofrecen dinero suficiente para asegurar el futuro de tus hijos, aceptas. No tienes el lujo de buscar justicia abstracta cuando tienes necesidades concretas. El director del metro preguntó: ¿y los trabajadores del metro que saben la verdad? ¿Los técnicos que escribieron los reportes? ¿Los inspectores que advirtieron sobre los problemas? El hombre respondió: cada uno de ellos va a ser contactado individualmente. Se les va a explicar la situación. Se les va a ofrecer protección de sus empleos y bonificaciones si cooperan. Los que no cooperen van a encontrar que sus contratos no son renovados por razones administrativas no relacionadas. Es simple. Era un plan perfecto, aterrador en su perfección. Habían pensado en todo. Tenían respuesta para cada problema potencial. Y lo más horrible era que probablemente funcionaría, porque así funciona el poder real, no con violencia obvia, sino con incentivos sutiles, con amenazas veladas, con la manipulación experta de sistemas que parecen legales y transparentes pero están podridos por dentro. La reunión continuó por 2 horas más. Discutieron cada detalle, cómo manejar las conferencias de prensa, qué lenguaje corporal usar, qué ropa ponerse. Hasta ese nivel de detalle llegaba la manipulación. A las 4 de la mañana finalmente terminaron. Todos se fueron excepto Claudia. Yo seguía en la cocina, paralizada, sin saber qué hacer. Quería salir corriendo, pero mis piernas no me respondían. Escuché los pasos de Claudia acercándose. Apareció en la puerta de la cocina. Me vio ahí sentada. Nuestras miradas se encontraron. Vi en sus ojos que sabía que yo había escuchado todo. Nos quedamos mirando por lo que parecieron horas, pero fueron segundos. Luego ella habló con voz cansada: «Socorro, necesito que entiendas algo». Yo no respondí. No podía. Ella continuó: «Lo que escuchaste puede sonar terrible fuera de contexto. Pero la realidad es más complicada. En política, en el gobierno, las decisiones nunca son blanco o negro. Siempre hay matices. Siempre hay consideraciones que el público no entiende». Encontré mi voz finalmente. «Señora, murieron 26 personas. Y usted sabía que podía pasar». Vi dolor genuino cruzar su cara. Yo no sabía qué iba a pasar. Nadie sabía. Había riesgos, sí, pero siempre hay riesgos. Si cerramos todo lo que tiene algún riesgo, la ciudad entera se pararía. Tomé una decisión calculada que resultó mal. Pero eso no me hace monstruo, le dije. Van a ocultar evidencia, van a mentir a las familias, van a comprar silencios. Ella negó con la cabeza. No estamos ocultando nada. Estamos manejando una situación compleja de manera profesional. Las familias van a recibir más de lo que cualquier juicio les daría. ¿Van a estar mejor así?, le pregunté. ¿Y la verdad? ¿No merecen saber la verdad? Claudia se sentó en la silla frente a mí. Se quitó los lentes y se frotó los ojos. Parecía haber envejecido 10 años en una noche. Respondió: «La verdad es que hubo un accidente terrible. La verdad es que voy a hacer todo lo posible para que nunca vuelva a pasar. La verdad es que las familias van a ser compensadas generosamente. El resto son tecnicismos legales que no ayudan a nadie». Le dije: «Usted siempre habló de justicia, de transparencia, de un gobierno diferente.
Ella me miró directo a los ojos. Y este es un gobierno diferente, porque estamos compensando a las familias mucho más de lo que gobiernos anteriores habrían hecho, porque estamos tomando medidas reales para mejorar la seguridad, porque nos importa la gente, no solo nuestra imagen. Hizo una pausa y luego agregó: Socorro, tú has estado conmigo 20 años, me conoces, sabes que no soy mala persona, sabes que he dedicado mi vida al servicio público. ¿De verdad crees que haría algo que no fuera necesario? Yo quería creerle. Dios sabe que quería. Después de 20 años trabajando con ella, después de verla como mentora, como jefa, casi como amiga, quería creer que tenía razones válidas, que esto era diferente de la corrupción normal. Pero no podía. Algo dentro de mí se había roto esa noche. Ella vio la duda en mis ojos. Su expresión cambió. Se puso los lentes otra vez. Su voz tomó un tono más frío, más profesional. Socorro, tú firmaste un acuerdo de confidencialidad hace 20 años. Todo lo que viste y escuchaste esta noche está cubierto por ese acuerdo. Legalmente, moralmente, contractualmente, no puedes revelar nada de esto. Le dije, lo sé. Ella continuó. Si violaras ese acuerdo, enfrentarías consecuencias legales severas, demandas, posible cárcel. Pero más allá de eso, piensa en tu familia, en tu esposo, en tus hijos, en tus nietos. Piensa en cómo se verían afectados si te metieras en problemas legales. Era una amenaza velada pero clara. Me estaba recordando todo lo que podía perder. Respiré profundo y le dije, no voy a decir nada, señora. Nunca he dicho nada en 20 años. No voy a empezar ahora. Ella pareció relajarse un poco. Bien, porque realmente aprecio tu lealtad, Socorro. Siempre la he apreciado. Y quiero recompensarla. Sacó su chequera de su bolso. Escribió un cheque y me lo entregó. Era por 500,000 pesos, mi salario de un año completo. Le dije, no puedo aceptar esto. Ella insistió. Es un bono por todos estos años de servicio leal. Lo mereces, tómalo. Úsalo para tu familia. Lo tomé con manos temblorosas. No porque lo quisiera, sino porque rechazarlo habría sido sospechoso. Esa noche volví a mi casa en shock. Julián estaba dormido. Mis hijos vivían en sus propias casas. Estaba sola con el peso de lo que había escuchado. Me senté en la sala oscura durante horas. Pensaba en esas 26 personas muertas. Pensaba en sus familias. Pensaba en cómo el dinero las iba a silenciar. Pensaba en mi propio silencio comprado durante 20 años. Pensaba en todas las veces que había visto cosas cuestionables y no había dicho nada. En todos los compromisos morales que había presenciado y había ignorado. En todas las decisiones grises que había ayudado a ocultar solo con mi silencio. Me di cuenta de algo terrible. Yo era cómplice. No solo de esto, sino de todo. Cada día que trabajaba ahí, cada secreto que guardaba, cada vez que aceptaba dinero a cambio de mi silencio, me convertía en parte del sistema corrupto. No podía pretender que era solo empleada siguiendo órdenes. Los nazis juzgados en Nuremberg tampoco pudieron usar esa excusa. Los días siguientes fueron exactamente como el hombre desconocido había predicho. Claudia dio conferencias de prensa perfectamente coreografiadas. Expresó dolor genuino. Prometió investigaciones exhaustivas. Anunció compensaciones generosas para las familias. Los medios la trataron con guantes de seda. Algunos la criticaron, pero la mayoría reconoció que estaba manejando la crisis con responsabilidad. La narrativa que se estableció fue exactamente la que ellos diseñaron. Problema estructural heredado de administraciones anteriores. Tragedia impredecible, respuesta gubernamental compasiva y efectiva. El director del metro
Renunció como estaba planeado. Aceptó responsabilidad moral, pero sin admitir negligencia criminal. Recibió compensación generosa y desapareció de la vida pública. Los reportes técnicos comprometedores fueron efectivamente enterrados en 1.200 montañas de documentación. Los investigadores nombrados fueron profesionales respetables, pero también personas que entendían cómo funcionaba el juego. Las familias empezaron a recibir ofertas de compensación. Algunas rechazaron inicialmente, indignadas, exigiendo justicia. Pero poco a poco, una por una, fueron aceptando. Porque 500,000 pesos, 1,000,000, pensiones vitalicias, becas para sus hijos, era más de lo que verían en toda su vida. ¿Cómo rechazar eso cuando tienes que pagar rentas? Cuando tus otros hijos necesitan comer. Cuando la vida continúa más allá del dolor. Una familia en particular me partió el corazón. Los Martínez. Su hijo de 23 años murió en el accidente. Era estudiante de ingeniería, trabajaba de noche para pagar sus estudios. Era su única esperanza de salir de la pobreza. La mamá, María Martínez, rechazó inicialmente la oferta de compensación. Fue a todas las estaciones de televisión que la quisieron recibir. Denunció que el gobierno sabía de los problemas. Exigió que se investigara de verdad. Exigió que los responsables fueran a la cárcel. Los medios la cubrieron durante 2 semanas. Luego empezaron a perder interés. Otras noticias tomaron precedencia. María seguía protestando, pero cada vez menos cámaras la seguían. Yo la vi en televisión una noche. Estaba parada fuera de la jefatura de gobierno con una foto de su hijo, sola, sin periodistas, sin apoyo. Solo una madre rota sosteniendo una foto y exigiendo justicia que nunca llegaría. Me rompió el corazón porque vi mi propio reflejo en ella. 2 mujeres pobres, sin poder, enfrentando un sistema que las aplastaba. La diferencia era que ella peleaba y yo me había vendido. 3 meses después, María aceptó la compensación. No porque quisiera, sino porque sus otros 2 hijos necesitaban comer, porque la renta no se pagaba sola, porque protestar no devolvía a los muertos. Firmó el acuerdo con cláusula de confidencialidad. Su silencio fue comprado como el de todos los demás. La investigación oficial concluyó exactamente como el hombre desconocido había predicho. Problemas estructurales de la construcción original, fatiga de materiales, responsabilidades difusas entre múltiples administraciones y empresas constructoras. Nadie fue a la cárcel. Algunas empresas pagaron multas menores. Se prometieron mejores protocolos de seguridad para el futuro. Claudia salió de la crisis con su reputación golpeada pero intacta. 6 meses después, como él había predicho, era historia olvidada. Nuevos escándalos ocupaban los titulares. La gente seguía usando el metro. La vida continuaba. Yo seguí trabajando con Claudia durante 2 años más. Necesitaba el dinero. Mi silencio ya estaba comprado. ¿Qué diferencia hacía seguir 2 años más? Pero algo había cambiado irrevocablemente dentro de mí. Ya no podía mirarlas a los ojos sin sentir asco. Asco hacia ella y más asco hacia mí misma. En 2023, finalmente renuncié. Le dije que quería retirarme, disfrutar mis últimos años con mi familia. Ella aceptó mi renuncia con gratitud profesional. Me dio una compensación generosa por mis años de servicio. Me agradeció mi lealtad discreta. Me deseó lo mejor. Fue toda una despedida cordial entre jefa y empleada que habían trabajado juntas exitosamente durante 23 años. Ninguna de las dos mencionó aquella noche de mayo del 2021. Ninguna de las dos habló de las 26 personas muertas. Ninguna de las dos reconoció la verdad que compartíamos y que nunca podríamos decir. Me fui a mi casa con mi cheque de retiro.
Julián estaba feliz de tenerme finalmente en casa todo el tiempo. Mis hijos organizaron una cena familiar para celebrar mi retiro. Mis nietos me abrazaron contentos de que la abuela ahora tendría tiempo para ellos. Todos pensaban que yo estaba feliz. Nadie sabía que me estaba muriendo por dentro. Pasaron los meses. Claudia siguió siendo jefa de gobierno. Siguió siendo la líder progresista admirada. Siguió dando discursos sobre justicia social y transparencia. En 2024 fue nombrada candidata presidencial. El proyecto político que el hombre desconocido había querido proteger a toda costa estaba a punto de alcanzar su máximo nivel. Ella iba a ser presidenta de México. La primera mujer presidenta. Un logro histórico. Y yo sabía la verdad detrás de esa fachada. Sabía qué decisiones había tomado, qué evidencia la había ocultado, cuántos silencios había comprado. Empecé a tener pesadillas. Soñaba con los vagones del metro cayendo, con cuerpos destrozados, con María Martínez sosteniendo la foto de su hijo. Me despertaba gritando. Julián se preocupaba. Me preguntaba qué me pasaba. Yo no podía decirle. Le decía que eran solo sueños, cosas de la edad. Empecé a sentir dolores en el pecho. Fui al doctor. Me hicieron estudios. Descubrieron cáncer de pulmón avanzado. Irónico, porque nunca fumé. El doctor dijo que a veces pasa sin razón, aparente. Yo sabía la razón. Era la culpa materializándose físicamente. Era mi cuerpo rechazando seguir viviendo con ese peso. Me dieron tratamiento, quimioterapia, radiación. Nada funcionó. El cáncer se expandió a otros órganos. Los doctores dijeron que era cuestión de meses, tal vez semanas. Julián lloró cuando se enteró. Mis hijos entraron en negación. Mis nietos no entendían por qué la abuela estaba tan enferma, y yo me preparaba para morir llevándome el secreto a la tumba. Como había prometido, como me habían pagado para hacer. Pero las noches eran intolerables. Acostada en mi cama, escuchando mi propia respiración dificultosa, pensaba en esas 26 personas, en sus familias que nunca supieron la verdad completa, en María Martínez que había peleado y perdido, en todas las otras injusticias que había presenciado y callado durante 23 años. Pensaba en mi vida, en qué había significado realmente. Había salido de la pobreza, eso era verdad. Había dado mejor vida a mis hijos. Tenía casa propia, seguridad económica, una vejez cómoda. Pero, ¿a qué costo? Había vendido mi alma en pedazos pequeños durante décadas. Cada secreto guardado era otro pedazo vendido. Cada injusticia presenciada sin decir nada era otro pedazo perdido. Hasta que ya no quedaba nada de la Socorro que había sido. La Socorro que creía en la justicia, que creía que las cosas podían ser diferentes, que creía que la política progresista realmente era mejor. Una noche, hace 3 semanas, tuve un sueño diferente. Soñé con mi mamá. Había muerto hace 15 años, pero en el sueño estaba viva, joven, con su delantal de vendedora de tamales. Me miraba con esos ojos que siempre veían la verdad. Me preguntaba, ¿en qué te convertiste, hija? ¿Esto es lo que querías ser? Me desperté llorando, y en ese momento tomé la decisión. Iba a romper el silencio. Iba a contar todo, no porque fuera valiente, no porque creyera que cambiaría algo, sino porque no podía morir siendo cómplice, porque prefería enfrentar las consecuencias legales que morir con esta carga, porque tal vez, solo tal vez, María Martínez y las otras familias merecían saber que alguien las vio, alguien las escuchó, alguien sabe que tienen razón. Llamé a un abogado que no tenía conexiones políticas. Le conté mi situación. Me explicó los riesgos. El acuerdo de confidencialidad era vinculante. Podía ser demandada. Podía perder todo. Mi familia podía sufrir consecuencias. Le dije que no importaba,
que me estaba muriendo de todas formas, que ya no tenían poder sobre mí. El abogado me ayudó a organizar todo. Preparamos una declaración jurada con todos los detalles que recordaba de aquella noche y de los 23 años trabajando con Claudia. Nombres, fechas, conversaciones específicas. Todo lo que mi memoria podía proporcionar. Grabé un video testimonial completo. 72 minutos de confesión detallada. Organicé que todo esto se publicara automáticamente cuando yo muriera. No antes, porque quiero proteger a mi familia mientras pueda. Pero después de mi muerte, cuando ya no puedan tocarme, cuando ya no puedan silenciarme, la verdad va a salir. Sé lo que van a decir, que soy una empleada resentida, que estoy mintiendo por venganza, que mi testimonio no es confiable porque estoy vieja y enferma, que no tengo pruebas físicas de mis acusaciones. Y tienen razón en eso último. No tengo documentos, no grabé las conversaciones, solo tengo mi memoria y mi palabra. Pero también tengo detalles que solo alguien que estuvo ahí podría saber. Tengo consistencia en mi historia. Tengo 23 años de historia laboral verificable. Y sobre todo, tengo la verdad. Sé que probablemente no pasará nada legalmente. Claudia es ahora presidenta electa. Tiene poder inmenso. Tiene abogados expertos. Tiene un aparato político que la protege. Mi testimonio será investigado superficialmente y descartado, pero al menos estará ahí, en el registro público, para que la gente decida qué creer, para que las familias de las víctimas sepan que no estaban locas, que sus sospechas eran correctas, que sí hubo encubrimiento, para que el mundo sepa que Claudia Sheinbaum no es la líder perfecta que aparenta ser. Es humana, comete errores, toma decisiones moralmente cuestionables, oculta verdades, compra silencios, igual que todos los políticos que la precedieron. La diferencia es que ella lo hace con discurso progresista, con retórica de justicia social. Eso la hace más peligrosa, no menos. Porque la gente le cree, la gente piensa que es diferente, y no lo es. He pensado mucho en si estoy haciendo lo correcto. Si revelar esto realmente sirve para algo o solo va a causar dolor innecesario. Si las familias de las víctimas realmente quieren que esto se reabra cuando ya aceptaron sus compensaciones y siguieron adelante. Si estoy traicionando a una mujer que, a pesar de todo, probablemente cree genuinamente que está haciendo el bien. Si mi propio silencio durante tantos años me descalifica para hablar ahora. No tengo respuestas perfectas. Solo sé que no puedo morir callada, que el peso de este secreto me está matando literalmente, que tal vez la verdad no cambie nada, pero al menos estará dicha. Ayer me visitaron mis hijos. Les dije que los amaba, que estaba orgullosa de ellos, que todo lo que hice, bueno y malo, fue para darles mejor vida. No les conté sobre esto. No quiero que carguen con el peso antes de tiempo. Lo sabrán cuando yo ya no esté. Julián me preguntó anoche por qué estaba tan tranquila. Le dije que había hecho las paces con Dios. No es completamente cierto. No sé si Dios me va a perdonar por todos estos años de silencio cómplice. Pero al menos voy a morir habiendo dicho la verdad finalmente. Esta mañana recibí una llamada extraña, un número desconocido. Contesté y era una voz de hombre que no reconocí. Me dijo textualmente: «Señora, socorro, sabemos lo que está planeando. Le recomendamos reconsiderar. Piensa en su familia. Accidentes pueden pasar». Colgué temblando. Era la confirmación de que todavía me estaban vigilando, que sabían de mis preparativos, que estaban dispuestos a amenazarme incluso ahora, cuando estoy muriendo. Llamé inmediatamente a mi abogado. Le conté.
Él me aseguró que todo está protegido, que múltiples copias existen en diferentes ubicaciones, que mi muerte solo acelerará la publicación, no la detendrá, que si algo me pasa sospechosamente, eso solo dará más credibilidad a mi testimonio. Me sentí un poco más tranquila, pero también aterrada. No por mí, estoy muriendo de todas formas, pero por mi familia, por Julián, que no tiene nada que ver con esto, por mis hijos y nietos que podrían sufrir represalias. Casi decidí cancelar todo, guardar el secreto, morir en silencio como había planeado originalmente, proteger a los que amo. Pero entonces pensé en María Martínez. Esa imagen de ella parada sola con la foto de su hijo, en cómo el sistema la aplastó, en cómo su dolor fue convertido en mercancía, y supe que tenía que seguir adelante, que no podía dejar que ganen otra vez, que mi vida tiene que significar algo más que complicidad silenciosa. Así que aquí estoy, en mi cama de hospital en casa, rodeada de máquinas que me mantienen cómoda mientras mi cuerpo se apaga, escribiendo estas palabras que serán publicadas cuando ya no esté, contando una historia que he guardado durante 30 años. No sé cuánto tiempo me queda. Los doctores dicen que días, tal vez una semana. Mi respiración es cada vez más difícil. El dolor es constante a pesar de la morfina, pero mi mente está clara y mi conciencia, por primera vez en años, está en paz. A Claudia Sheinbaum, si alguna vez lee esto, quiero decirle algo. Sé que probablemente cree que hizo lo correcto, que las decisiones que tomó fueron necesarias, que el bien mayor justificaba los medios. Tal vez hasta tenga razón en algún nivel que yo no puedo comprender. Pero esas 26 personas siguen muertas. Sus familias siguen sin saber la verdad completa. Y usted sigue viviendo con eso, igual que yo. La diferencia es que usted se lo puede justificar. Yo ya no. A las familias de las víctimas del accidente del metro. Lo siento. Siento no haber hablado antes. Siento haber sido parte del sistema que les negó justicia. Siento que mi silencio contribuyó a su dolor. Espero que esta confesión tardía les dé al menos algo de cierre. Ustedes merecían la verdad desde el principio. A mi familia. Perdónenme por las consecuencias que esto pueda traer. Entiendan que no podía morir siendo cómplice. Que algunos silencios son más dañinos que cualquier verdad. Que el honor vale más que la seguridad. Los amo. Y al pueblo de México. Esta es la verdad detrás del poder. Esto es lo que pasa en las oficinas cuando las cámaras se apagan. Esto es cómo funciona realmente la política, incluso la que se presenta como progresista y diferente. No permitan que los silencios comprados oculten las injusticias. No dejen que el poder aplaste a los que buscan verdad. Exijan más de sus líderes. Exijan transparencia real, no teatro. Mi nombre es Socorro Ramírez. Tuve 67 años de vida. 23 de ellos los pasé guardando secretos que no debí guardar. Los últimos días de mi vida los paso liberando esos secretos. No soy heroína. Soy cómplice arrepentida. Pero al menos muero diciendo la verdad. Que Dios me perdone por los años de silencio y que la verdad, finalmente dicha, valga para algo. Adiós.